Sigamos disfrutando esta novela. Más de 10 capítulos avanzados están disponibles en Patreon. Capítulo 131. Lin Tian. En el continente Lingxuan, todos estaban aturdidos en este momento. Bueno, como resultado de demasiadas sorpresas seguidas, sus mentes ahora estaban adormecidas. Sin embargo, su expresión instantáneamente se volvió solemne cuando se trataba del gran dios Taichu. El dios Taichu había sido adorado durante incontables años en el continente Lingxuan. La tierra extranjera también tenía adoradores humanos y muchas esculturas de él. Por lo tanto, no sería una exageración decir que casi todos lo adoraban. Aunque otros dioses antiguos podrían ser cultivadores poderosos, el dios Taichu tenía un lugar especial en los corazones de las personas. En la vida pasada de Lin Fen, él era dios Taichu, entonces, ¿no bendecirá a todo el continente Lingxuan después de resucitar? Pero la figura del emperador celestial también apareció en este rayo de luz de resurrección. ¿Qué pasaría si el emperador celestial fuera en realidad el dios Taichu? Espero que sea cierto. Sin embargo, las siluetas de muchos dioses antiguos ya aparecieron en el cuerpo de Lin Fen antes, por lo que es probable que haya sido el dios Taichu en su vida anterior. En el continente Lingxuan, hubo un acalorado debate sobre si la resurrección del dios Taichu era Lin Fen o el emperador celestial en este momento. Dado que antes aparecieron muchas siluetas en el cuerpo de Lin Fen, muchas personas creían que era la resurrección del gran dios Taichu, y al mismo tiempo lo elogiaban por su grandeza. Hizo que Su Qingyi, la antigua diosa de pie junto al rayo de luz de la resurrección, asintiera con satisfacción. Parece que el sacrificio de mi señor por el continente Lingxuan no fue en vano en ese entonces. Estas personas aún lo recuerdan después de todos estos años. Suspiró en silencio en su corazón mientras hablaba consigo misma. Luego, sus labios rojos se abrieron ligeramente y su majestuosa voz reverberó instantáneamente en todo el continente Lingxuan. En la antigüedad, cuando una crisis de extinción golpeó al continente Lingxuan, Taichu fue quien se ocupó solo, incluso manifestó el poder de la resurrección, que usó para salvar a todo el continente Lingxuan sacrificándose a sí mismo, según la profecía de Taichu, cuando la brecha entre los demonios extraterrestres que invadían el continente Lingxuan se cerrara por completo, él resucitaría. Ahora, después de que Taichu regrese, su poder alcanzará niveles sin precedentes. Bendecirá a todo el continente Lingxuan y restaurará la prosperidad de la antigüedad como antes. Esto permitirá que todos se cultiven, vivan una vida larga y sean iguales. Todos debemos dar la bienvenida al regreso de Taichu con respeto. En el continente Lingxuan, aunque la voz de Su Qingyi no era fuerte, sus palabras tenían un encanto infinito. Al escuchar sus palabras, los mortales se llenaron de infinitas expectativas y sus corazones se conmovieron. ¿Todo el mundo podría cultivar? ¿Todo el mundo podría vivir una vida larga? ¿Todos podrían ser iguales? ¿Podría ser eso posible? Aproximadamente la mitad de la población humana eran cultivadores. Además, solo los cultivadores con talentos extraordinarios podrían brillar. Mientras que los mortales eran tratados como hormigas. Pero si todos pudieran cultivar, ¿no significaría eso que todos podrían convertirse en cultivadores y ejercer un poder increíble? Para los mortales que no pueden cultivarse, era como un sueño. En este momento, incluso Lin Fen junto a Su Qingyi no pudo evitar preguntar. Venerable diosa, ¿puede el dios Taichu embarcar a todos en el camino del cultivo? Su Qingyi asintió, sí, solía ser así en la antigüedad. Cuando mi señor regrese, puede llevar al continente Lingxuan a su cima. Casi todos en el continente Lingxuan miraron con entusiasmo el rayo de luz de la resurrección cuando escucharon las palabras de Su Qingyi. Además, su devoción por el dios Taichu se ha fortalecido. En el continente Lingxuan, de repente, apareció una escena dentro del rayo de la resurrección, lo que hizo que todos se quedaran boquiabiertos. Porque la escena que se representaba en la pantalla era un mundo de cultivo altamente desarrollado. Los registros de la antigüedad revelan que el continente Lingxuan fue interrumpido por la barbarie y la desolación. Sin embargo, lo que surgió dentro del rayo de resurrección fue una escena que dejó a la multitud sin palabras. El ki espiritual era abundante en todo el antiguo continente Lingxuan. Todos, ya fueran vendedores ambulantes, granjeros o nobles, parecían estar llenos de abundante ki espiritual. Sus hijos al menos habían llegado a la base de cultivo del reino innato. Todo el mundo puede cultivar, todo el mundo puede vivir una vida larga, todos pueden ser iguales en este momento. Estas tres declaraciones dichas por Su Qingyi llenaron la mente de todos.
La vista de todos cultivándose en la pantalla los sorprendió. Resultó que todos en la antigüedad eran cultivadores poderosos, lo que hizo que sus ojos se iluminaran. Cuando Taichu regrese, restaurará el continente Lingxuan a su antigua prosperidad. Sin embargo, incluso la mitad de esto sería suficiente para desconcertar a la gente. Dios Taichu, bendícenos. Muchos mortales en el continente Lingxuan se arrodillaron y oraron por la bendición de Taichu en este momento. Dentro del rayo de luz de la resurrección, de repente, la escena cambió a lo que parecía ser una academia a gran escala. El sonido de una voz fuerte desde dentro de la academia resonó abruptamente. El cultivo no tiene fin, el reino inmortal o el reino eterno es solo el comienzo, nuestro objetivo final es convertirnos en el comienzo del mundo, Taichu. Con esta voz, un salón de clases apareció en la pantalla. Dentro del aula, además de un maestro con el reino base de cultivo del ogro de Dao, una docena de niños estaban sentados debajo. Estos niños fueron los más fuertes que alcanzaron el reino de entrada Dao. Sin embargo, un niño en el reino de entrada Dao miró solemnemente al maestro. Después de escuchar lo que dijo el maestro, no pudo evitar responder. Maestro, Taichu es la existencia más fuerte de nuestra raza humana y controla las leyes del mundo. Espero ser Taichu cuando crezca. Al escuchar las palabras determinadas del niño, el maestro asintió satisfactoriamente y dijo: Wang Chen, tu talento realmente se destaca. Aunque solo tienes 12 años, ya has alcanzado el reino de entrada del Dao. Eres la única persona en la raza humana que tiene la posibilidad de dominar las leyes del mundo y convertirte en el principio del mundo. Taichu, al recibir los elogios del maestro, Wang Chen inmediatamente enderezó su pecho. Sin embargo, nadie se había dado cuenta de que en la esquina del salón de clases, un niño con el mismo físico se sentó perezosamente y susurró para sí mismo: ¿cuál es el punto de convertirse en Taichu? Los niños serán niños. No saben que es solo fantasía. No saben que el verdadero rey es el que sobrevive hasta el final. Su Qingyi inmediatamente abrió los ojos al ver la figura que apareció dentro del rayo de luz de la resurrección. Sus ojos estaban llenos de una leve sensación de emoción. Joven maestro, joven maestro. Ella gritó en voz baja en su corazón. Después de todos estos años, finalmente vio la figura a la que se había aferrado durante tanto tiempo. Mientras observaba los movimientos de su señor en la pantalla, quedó cautivada. Los ojos de su Qingyi estaban rojos, a pesar de que ya era una diosa antigua que podía controlar sus emociones. Por otro lado, Lin Feng notó que la cara de su Qingyi era diferente. No pudo evitar abrir la boca y preguntar: Venerable diosa, ¿podría ser que el dios Taichu está aquí entre los niños? En respuesta, su Qingyi no abrió la boca, solo asintió. De repente, Lon Feijian y los demás a su alrededor quedaron atónitos. Resultó que el dios Taichu era una persona normal en ese entonces. Entonces, una vez fue un niño ignorante ansioso por aprender. No era tan aterrador como pensaban. Según su base de cultivo y talento, Wang Chen debería ser el niño más prometedor. Debe ser el dios Taichu en el futuro, ¿correcto? Lin Feng escaneó a los niños en la pantalla y respondió con confianza. Al escuchar las palabras de Lin Feng, muchas personas asintieron en silencio en acuerdo. Un avance en el reino de la entrada del Dao a los 12 años fue un logro sobresaliente en el cultivo. Claramente, este niño estaba muy por delante del resto de la clase. Wang Chen no es mi señor. Cuando su Qingyi miró a Lin Feng, habló suavemente. Después de eso, miró el rayo de luz de la resurrección frente a ella sin pronunciar una palabra más. Sin embargo, las cejas de Lin Feng se fruncieron de inmediato mientras barría a los niños en la pantalla uno por uno. Cada uno de estos niños parecía más o menos igual. A pesar de excluir a Wang Chen como el más destacado, Lin Feng no pudo decidir quién era Taichu. Lin Feng frunció el ceño cuando comentó: No puede ser el niño dormido en la esquina. No parece interesado ni como un cultivador. No es de extrañar que Lin Feng pensara eso. El niño en la pantalla parecía ser perezoso. Aparte de eso, mostró una falta de interés en las lecciones del profesor y parecía bastante incompetente. A diferencia de otros niños que se tomaban en serio la cultivación, él no estaba interesado. También tenía la base de cultivo más baja de todos los niños. Todos los demás estaban al menos en la etapa intermedia del reino de entrada del Dao. Él era el único que apenas había entrado en el reino innato. En la antigüedad, cuando todo el mundo podía cultivar, su cultivo era basura. Naturalmente, fue difícil convencer a la gente de que se convertiría en el dios Taichu, a quien todos en el continente Lingxuan adorarían en el futuro.
En respuesta al análisis de Lin Feng, Su Qingyi suspiró suavemente en su corazón y sacudió la cabeza. Joven maestro Lin Feng, es mejor mirar primero ya que su memoria no ha sido restaurada. Dentro del rayo de luz de la resurrección, en la academia, los niños estudiaron durante muchos días antes de que se les permitiera regresar a casa. En este momento, sin embargo, la pantalla estaba enfocada en el niño perezoso. Dentro de la academia, parecía vago y desmotivado. Sin embargo, una vez que salió de la academia, rebosaba de energía como un pájaro fuera de una jaula. Paseó entre los vendedores de la ciudad y compró muchas cosas. Habiendo reunido un montón de cosas, se dirigió a un lugar apartado. Cuando el niño examinó su entorno y vio que nadie le prestaba atención, las comisuras de su boca se arquearon hacia arriba. Luego, extendió su mano e hizo una grieta en el espacio. Chocar. Tan pronto como agarró estos artículos, el niño saltó a la grieta. Eventualmente, la grieta se arremolinó y desapareció. En el continente Lingxuan, tonterías. Casi todos los que vieron esta escena sintieron que se les partía el cuero cabelludo. Lo mismo podría decirse de Lin Feng también. Al principio, consideraron a Wang Chen como el niño más fuerte, mientras que el más débil era el niño que parecía no estar interesado en nada. Sin embargo, en la superficie, este niño parecía basura, pero era un reino santo que podía atravesar el espacio con sus propias manos. Un experto sabio de 12 años. Sus ojos estaban estupefactos mientras gritaban. A pesar de los impresionantes talentos del emperador celestial, no alcanzó el reino sabio a los 12. Si Lin Feng y otros aún no podían identificar a Taichu, tenían muerte cerebral. Con incredulidad, Lin Feng dijo. ¿Es posible que este niño, que parece ser el más incompetente, pueda ser Taichu? Cuando Su Qingyi asintió, dijo. El nombre del caballero es Lin Tian, que es el mismo apellido que el suyo. Entonces Lin Feng volvió en sí. Mientras miraba a Su Qingyi, se sintió un poco avergonzado y explicó. Olvidé todos los recuerdos de mi vida anterior, pero debería poder recordar algunos de ellos más tarde. Sin embargo, Su Qingyi no podía molestar a Lin Feng en este momento. Fue porque la nueva escena que apareció en el rayo de luz de la resurrección llamó su atención, haciendo que su cuerpo temblara. Capítulo 132. ¿Él es realmente Dios Taichu? Dentro del rayo de luz de la resurrección, pronto, la figura adolescente de Lin Tian apareció dentro de una mansión en ruinas. Una voz sorprendida sonó desde la mansión tan pronto como llegó. Mi señor, has vuelto. La voz estaba acompañada por una joven de rasgos delicados y figura esbelta, que sonreía ampliamente. Era difícil ocultar su llamativa belleza, a pesar de que vestía un atuendo normal. Al verla, Lin Tian puso las cosas que trajo a un lado mientras una gran sonrisa se extendía por sus labios. Xiao-chan, solo quedamos dos en la casa. Por favor, deja de dirigirte a mí de esa manera, le dijo. Sin embargo, la sorprendentemente hermosa niña negó con la cabeza y sonrió suavemente. Dado que la señora me dejó aquí para cuidarte específicamente, llamarte mi señor es natural. Lo que quieras. Hoy comeremos olla caliente, dijo Lin Tian, en lugar de insistir en el asunto. Olla caliente. Hurra. Como si estas palabras tuvieran un poder mágico infinito, los ojos de Xiao Chan brillaron al instante. Todos quedaron estupefactos mientras miraban el rayo de luz de la resurrección. No pudieron evitar mirar a la antigua diosa Su Qingyi, cuyos ojos revelaron una expresión inexplicable. Xiao-chan, la joven que apareció dentro del rayo de la resurrección, era sin duda la antigua diosa Su Qingyi. Cuando todos vieron que ella era la sirvienta de otra persona en la pantalla, se sorprendieron por este cambio abrupto. La expresión de Su Qingyi permaneció sin cambios a pesar de las miradas extrañas a su alrededor. Mientras miraba la escena dentro del haz de luz de la resurrección, suspiró. En ese entonces, yo era de hecho la sirvienta de mi señor, cuando él regrese, seguiré siendo su sirvienta. Al escuchar sus palabras, temieron que solo el dios Taichu pudiera convertir a una diosa antigua en una sirvienta. Todos murmuraron para sí mismos pero no se atrevieron a hablar. Al ver a Su Qingyi, que era hermosa, elegante y tenía un temperamento refinado, Lin Feng no pudo evitar sentirse vagamente emocionado. En realidad, quería que esta deslumbrante y elegante diosa antigua fuera su doncella. Incluso pensar en eso excitó a Lin Feng. Sin embargo, no podía admitirlo abiertamente. Lin Feng respiró hondo y susurró con tristeza. Venerable diosa, cuando se restablezca mi memoria, no te obligaré a servirme. De hecho, con tu estado, ahora estás calificada para convertirte en la principal cultivadora del continente Lingxuan.
Las palabras que dijo Lin Feng no estaban mal en su opinión. El rostro de Su Qingyi mostró signos de decepción, lo que no esperaba. Ella se quedó en silencio por unos momentos antes de finalmente responder. No recuerdo que mi señor haya dicho esas cosas en ese entonces. Más bien, él diría. Desearía tener doncellas más hermosas como tú. Lin Feng. Maldición. ¿Podría ser que alguna vez fue un pervertido? Dentro del rayo de luz de la resurrección, Xiao Chan y Lin Tian vertieron la sopa sazonada en una olla de cobre que tenía un estilo único. En el costado de la olla, colocaron vegetales frescos y carne. Después de hervir la sopa, el dúo volteó la sopa caliente con varias verduras y carnes. Después, lo sumergieron en la salsa y lo devoraron. En el continente Lingxuan, todos quedaron sorprendidos por el estilo único de comer del dúo y notaron en secreto la llamada olla caliente. Lin Tian y Xiao Chan descansaron en el costado de la silla después de que sus estómagos estuvieran llenos. Xiao Chan, ¿sabes lo que nos estábamos perdiendo de esta olla caliente hace un momento? Lin Tian preguntó con pesar acariciando su estómago. Xiao Chan negó con la cabeza y dijo: ¿Falta? Parece estar bien. Cuando Lin Tian escuchó su respuesta, no pudo evitar suspirar cuando el arrepentimiento en su rostro se hizo cada vez más evidente. Me estoy perdiendo chicas hermosas, si tan solo hubiera 3 o 5 chicas hermosas más como tú sentadas alrededor de la olla caliente dándome un bocado tras otro, sería más fácil de comer. En el continente Lingxuan, ¿él es realmente el dios Taichu? Definitivamente es dios Taichu, pero aún no ha crecido. Tal vez todavía es joven, pero cambiará gradualmente a medida que crezca. Honestamente, todos quedaron atónitos por el comportamiento del adolescente. Además, se sorprendieron al ver al joven en la pantalla que no se parecía en nada al dios Taichu que imaginaban. Durante incontables años en el continente Lingxuan, dios Taichu simbolizó la rectitud y la justicia. En cuanto al joven en la pantalla, sintió que la única belleza que tenía delante no era suficiente y quería que muchas más damas lo mimaran. Todos casi lloraron cuando vieron esta escena. A pesar de haber llegado al Reino Santo, tendía a ocultar su base de cultivo en el Reino Innato. Además de eso, nunca trató con extraños a menos que lo provocaran. En pocas palabras, evitó problemas. Por miedo a meterse en problemas, evitaba interactuar con muchas personas en este mundo. Y, dentro del rayo de luz de la resurrección, él y Xiao Chan vivieron en paz durante muchos años mientras mantenían un perfil bajo. Lin Tian se convirtió en un joven apuesto y apuesto durante este periodo. Xiao Chan también se estaba volviendo cada vez más hermoso. Xiao Chan y Lin Tian cultivaron en silencio en esta mansión en ruinas como cualquier otro día. Sobre la mansión, varias figuras aparecieron de la nada. ¿Estás seguro de que este es el lugar correcto? Sí, este lugar fue propiedad de una pareja llamada Lin, según nuestra investigación. La pareja murió inesperadamente, dejando un hijo llamado Lin Tian. Asiste a la academia de la ciudad. A pesar de cultivar durante muchos años, solo se encuentra en las últimas etapas del reino innato. No es alguien que valga la pena mencionar. Nuestra misión parece demasiado simple. Primero capturemos el objetivo y luego discutamos todo. Varios cultivadores del reino entrada Dao parecían relajados mientras murmuraban para sí mismos. Sus figuras brillaron cuando irrumpieron en la mansión de abajo. En el continente Lingxuan, muchos cultivadores sintieron lástima por los cultivadores del reino de la entrada Dao que parecían relajados dentro del rayo de luz de la resurrección. Lin Tian mantuvo un perfil bajo durante todo este tiempo. Es posible que ya haya alcanzado la cima del reino sabio, justo antes de abrirse paso en el reino inmortal por ahora. Como resultado, pudieron imaginar las consecuencias de invadir imprudentemente el territorio de un experto en el reino santo. Sin embargo, mientras la multitud continuaba mirando el rayo de luz de la resurrección, apareció una escena impactante. Una vez más, los ojos de todos se abrieron. Dentro del rayo de luz de la resurrección, los cultivadores del reino de entrada Dao que irrumpieron en la mansión de Lin Tian no fueron tratados de inmediato. En cambio, hubo una batalla entre los dos bandos. Lin Tian solo había demostrado el pico del reino innato. En medio de contener a varios cultivadores de la etapa de entrada de Dao, gritó severamente, triste y enojado en su rostro. ¿Qué quieres? ¿Quieres violar las reglas inmortales? Todos en el continente Lingxuan negaron con la cabeza y pensaron que estaba siendo demasiado cauteloso. No estaba claro para ellos por qué era tan cauteloso al luchar contra algunos cultivadores del reino de la entrada Dao.
Por lo tanto, estos cultivadores de entrada Dao no vieron a Lin Tian como una amenaza. Algunas personas se separaron y persiguieron a Xiao Chan. Cuando se enfrentó a numerosos enemigos a la vez, Xiao Chan sintió pánico debido a su cultivo mediocre. Un rugido de dolor e ira brotó de Lin Tian cuando vio que Xiao Chan estaba a punto de ser atrapado. Los mataré a todos. Instantáneamente golpeó a varias personas en el lado opuesto, aprovechando su estado de estupor. Después de darse la vuelta, corrió al lado de Xiao Chan. Al final, la pareja derrotó a sus oponentes a pesar de sus dificultades. Después de que todos estos oponentes cayeron al suelo, Lin Tian se enderezó y dijo sin dudarlo: Xiao Chan, ya no podemos vivir aquí. Vamos a movernos. Xiao Chan ya estaba familiarizada con la forma en que su señor manejaba las cosas. Por lo tanto, comenzó a empacar sus pertenencias con un movimiento de cabeza. A toda prisa, la pareja salió de su mansión, donde habían vivido durante muchos años. En el continente Lingxuan, todos estaban estupefactos en este punto. Un experto en el Reino Santo Pico que estaba a punto de hacer un gran avance en el Reino Inmortal ni siquiera podía vencer a los que estaban debajo de él en fuerza. De repente, muchos cultivadores con bases de cultivo del Reino Santo y del Reino Inmortal aparecieron dentro del rayo de luz de la resurrección justo cuando sacudían la cabeza y murmuraban. 3 inmortales y una docena de santos aparecieron en la mansión que Lin Tian y Xiao Chan acababan de dejar. Uno de estos inmortales salió y usó su poder para examinar lo que había sucedido medio día antes. Mientras se volvía hacia los demás, dijo: ese niño llamado Lin Tian logró abrirse paso hasta el reino de la entrada Dao. Se asoció con la princesa y derrotó a nuestras fuerzas. Ve a capturarla. Sí, señor. Los expertos del Reino Santo se desplegaron en todas direcciones mientras abrían el espacio. Además, esos 3 inmortales se desvanecieron lentamente de la vista. Cuando vieron tal batalla ocurriendo en el rayo de luz de la resurrección en este momento, las personas que inicialmente pensaron que Lin Tian estaba siendo demasiado cautelosa se encogieron el cuello. Dios Taichu estuvo a la altura de su nombre. Fue extremadamente cuidadoso todo el tiempo, habiendo previsto que podría meterse en problemas. Capítulo 133. ¿Él es realmente Dios Taichu? Xiao Yanran y los que estaban más cerca del rayo de luz de la resurrección ignoraron la escena en constante cambio dentro del rayo de luz. Su atención se centró en la figura dentro del rayo de luz de la resurrección en lugar de los recuerdos que aparecían en él. Desde que apareció el rayo de luz de la resurrección, la figura del interior no había cambiado. Ni Xiao Yanran ni los demás sabían que esta figura era el imperfecto cuerpo indestructible de las 10.000 tribulaciones de Lin Yan que redimió del sistema. Mientras su reputación en el continente Lingxuan aumentara, su cuerpo indestructible de las 10.000 tribulaciones sería restaurado a la perfección. Esta era la única forma en que Lin Yan podía resucitar. En este momento, todos estaban viendo los recuerdos del dios Taichu que aparecían continuamente. Sin embargo, Xiao Yanran no pudo evitar preguntar con ansiedad. Mayor, ¿por qué la figura de mi hermano no ha cambiado desde que apareció dentro del rayo de luz de la resurrección? A pesar de ser una diosa antigua, su Qingyi también estaba algo desconcertada por la figura dentro del rayo de luz de la resurrección. Por lo que ella sabía, el rayo de luz de la resurrección podía mostrar recuerdos de vidas pasadas pero no podía revivirlas. Sin embargo, tenía sentido que el rayo de luz de la resurrección contuviera algunos poderes únicos, ya que estaba relacionado con el renacimiento del dios Taichu. Su Qingyi asintió levemente y respondió. Al principio, creía que el emperador celestial desencadenó este rayo de resurrección, pero ahora creo que es la voluntad de Taichu la que lo activó. Existe la posibilidad de que este rayo de luz de resurrección se propagara a través del cuerpo del emperador celestial y restauró su carne y su sangre. Su Qingyi luego dejó escapar un ligero suspiro y continuó. Taichu probablemente no pudo soportar ver el sacrificio del emperador celestial, por eso provocó esto. Cuando Taichu reviva, puede estar seguro de que resucitará al emperador celestial. La complexión de Xiao Yanran y otros mejoró después de escuchar las palabras de su Qingyi. Después de darse la vuelta, sus rostros inmediatamente se volvieron sospechosos cuando vieron el rayo de luz de la resurrección detrás de ellos. El rayo de luz de la resurrección reveló solo los recuerdos de Taichu en este momento. Si Lin Fen era dios Taichu, ¿qué pasa con la vida pasada del emperador celestial? Si el rayo de luz de la resurrección reveló las vidas pasadas de ambas personas, ¿por qué mostró la vida pasada de Taichu pero no la del emperador celestial? Al ver su confusión, su Qingyi explicó con calma.
Nadie podría igualar la vida del emperador celestial. Sin embargo, eso puede no haber sido cierto en el pasado. Tal vez fue insignificante en su vida anterior, por lo que es posible que no lo notemos incluso si aparece en el rayo de la resurrección. No importa que, mi maestro debe ser el más fuerte. Qian Linglong apretó los dientes y gruñó con frialdad. En aquel entonces, su apestoso hermano maestro era realmente invencible. Lo mismo ocurrió con Xiao Yanran y varios otros de su lado. Aunque no podían comparar la vida pasada del emperador celestial con la del dios Taichu, creían que no era inferior. Su Qingyi negó con la cabeza levemente mientras ignoraba sus quejas. Ella esperó ansiosamente la aparición de Taichu después de su resurrección. Había esperado su figura durante años. Ella estaría feliz de escuchar incluso una sola palabra de él. La comprensión de todo sobre los tiempos antiguos creció a medida que las escenas dentro del rayo de luz de la resurrección cambiaban continuamente. En la antigüedad, el ki espiritual era abundante. En este mundo, casi todos eran cultivadores. En este vasto mundo de cultivo, sin embargo, gobernaron 3 poderosos imperios imperiales. Los 3 imperios imperiales fueron: el imperio del espíritu de la espada, el gran imperio Xuan, el gran imperio Yan. A pesar de su fuerza, Taichu fue adorado por los 3 imperios. El continente Lingxuan estaba gobernado principalmente por estos 3 imperios. El gran imperio Xuan recientemente desplegó a sus expertos constantemente para capturar a Lin Tian y Xiao Chan. Hubo rumores de que el gran imperio Xuan existía incluso antes de que se estableciera el continente Lingxuan. No fue una sorpresa que el gran imperio Xuan tuviera muchos expertos porque era uno de los 3 imperios imperiales más poderosos. Se estimó que el número de expertos inmortales era de cientos. Sin embargo, esto no impidió que el poderoso gran imperio Xuan sufriera derrotas sucesivas. Capítulo 134. Línea de sangre real. Ciudad imperial, gran imperio Xuan, un rugido se podía escuchar dentro de un magnífico palacio en este momento. Han pasado casi 3 años desde el descubrimiento del linaje del emperador, ¿aún no has recuperado a la persona? El emperador imperial del gran imperio Xuan, Su Chuan, rugió. Históricamente, el gran imperio Xuan era muy consciente de las líneas de sangre. Además, solo una persona de pura sangre real podría ser el emperador del gran imperio Xuan. En los últimos años, la cantidad de cultivadores con el linaje real del gran imperio Xuan ha disminuido drásticamente. Como habían encontrado una, estaban ansiosos por incluirla en su familia lo más rápido posible. No esperaban que, incluso después de enviar sucesivamente a decenas de expertos, no pudieran recuperarla. Era natural que el emperador Suchuan se indignara en tal situación. No estaba enojado porque estaba en una condición de salud crítica o solo le quedaban unos años de vida. Solo los descendientes directos de la familia real podían dominar los muchos secretos y transmitirlos a otros. Debido a esto, Suchuan hizo el voto de recuperar a su descendiente. Muchos inmortales estaban de pie ante Suchuan en este momento. Estos inmortales esperaron a que la ira de Suchuan se calmara con rostros sombríos. Solo entonces, un inmortal dio un paso adelante y dijo: Su Majestad, no puede culpar a todos por este asunto. Es ese joven con la princesa el que es anormal. Inmediatamente, la cara de Suchuan se puso azul y dijo: ¿No dijiste que la princesa estaba con un cultivador de basura? ¿Podría la princesa haber caído en manos de otra persona? Una sonrisa amarga se extendió por el rostro del inmortal. Eso no es cierto. La princesa siempre ha estado con Lin Tian. En cuanto a este Lin Tian, es mejor que su majestad lo vea con sus propios ojos. Con un movimiento de su mano, el inmortal instantáneamente creó una pantalla ilusoria ante ellos. La pantalla mostraba una escena en la que muchos expertos del gran imperio Xuan buscaban capturar a Lin Tian y Xiao Chan. Inicialmente, los encargados de capturar al dúo eran cultivadores del reino de entrada Dao. Los cultivadores del reino de entrada Dao atacaron a Lin Tian y a la princesa. El dúo de alguna manera logró escapar, y parecía que casi la mitad de sus vidas se habían perdido. Después de eso, los cultivadores encargados de capturarlos fueron reemplazados por expertos santos aún más fuertes. A pesar de haber sido atacados por el cultivador del reino logro del Dao, Lin Tian y la princesa apenas escaparon, y parecía que casi la mitad de sus vidas se habían perdido. Después de eso, muchos expertos del reino santo fueron enviados para capturarlos a la vez. Sin embargo, a pesar de haber sido atacados por muchos expertos del reino santo, Lin Tian y la princesa apenas escaparon, y parecía que casi la mitad de sus vidas se habían perdido.
Cuando los inmortales atacaron a Lin Tian, parecía haber perdido la mitad de su vida y escapó por pura suerte. Su Chuan, el emperador del gran imperio Xuan, se quedó estupefacto mientras miraba la pantalla. En la pantalla, Lin Tian parecía haber perdido la mitad de su vida después de cada pelea con alguien. Sin embargo, cuando examinó estas escenas juntas, eran sospechosas. Sería comprensible que un cultivador de bajo rango del reino de entrada Dao luchara contra dos cultivadores del reino del logro Dao y de alguna manera ganara. Sin embargo, ganar contra el reino sabio y los cultivadores del reino inmortal fue algo inaceptable. Además, Lin Tian apareció vivo y bien de nuevo después de cada combate. Después de mirar la pantalla por un momento, Su Chuan volvió la cabeza para mirar a su poder inmortal debajo. ¿Este Lin Tian es ese cultivador de basura del que estaban hablando antes?, preguntó. Instantáneamente, esos inmortales tenían miradas avergonzadas en sus rostros. Según la información que habían reunido inicialmente, Lin Tian era realmente basura. Incluso después de asistir a la Academia de Cultivadores creada por el Gran Imperio Xuan durante años, todavía era solo un cultivador del reino innato de bajo rango. Independientemente de cómo uno lo viera, su progreso era basura. Después de sucesivos fracasos, los expertos enviados por el Gran Imperio Xuan nunca regresaron. Estos inmortales, naturalmente, se han dado cuenta desde hace mucho tiempo de que Lin Tian era anormal. De hecho, era demasiado anormal. Según la fuerza que se muestra en la pantalla, era evidente que Lin Tian estaba al menos en el reino inmortal. Este Lin Tian parece que aún no tiene 20 años. Su Chuan volvió la cabeza para mirar a los otros inmortales que lo rodeaban y sus ojos revelaron una mirada de asombro. Un inmortal de 20 años. Si esta noticia saliera a la luz, sería suficiente para conmocionar a los tres grandes imperios. Una edad tan joven. Un talento tan extraordinario para el cultivo. En el futuro, podría liderar a la raza humana y convertirse en Dios Taichu. Reflexionando por un momento, Su Chuan pareció solemne por unos momentos y dijo: ya no es necesario que interfieras en este asunto. Enviaré personalmente a alguien para que recoja a la princesa, y a Lin Tian. Capítulo 135. Era un hombre solitario. Dentro del rayo de luz de la resurrección, el emperador Su Chuan caminó solo entre los palacios llenos de inscripciones secretas con una expresión solemne en su rostro. Después de llegar al centro del palacio, se arrodilló en la alfombra de oración. Este nieto indigno, Su Chuan, hoy solicito al antepasado que intervenga y recupere el linaje de la familia Su, y al joven Lin Tian a su lado. Incluso Su Chuan, emperador del gran imperio Xuan, no podía ignorar la existencia de un inmortal que poseía la fuerza del reino inmortal con menos de 20 años. Si estuviera bien entrenado, podría ser un pilar del gran imperio Xuan en el futuro. Una voz junto con el aura del reino inmortal pronto se extendió dentro del palacio. Las personas que estás buscando ya han abandonado el territorio del gran imperio Xuan. Si intervengo, atraeré la atención de los otros dos imperios para mí. La pérdida no valdrá la pena la ganancia, tendrás que pensar en una forma de encontrar a estos dos. Su Chuan. En el continente Lingxuan, mucha gente suspiró después de mirar la expresión abatida del gran emperador Yuan en el rayo de luz de la resurrección. La fuerza de Dios no tiene comparación. Si el dios Taichu no fuera lo suficientemente fuerte, me temo que el gran imperio Xuan los habría capturado. El joven dios Taichu es más fuerte que las generaciones anteriores a él. Quien se atreva a acusarlo de ser descuidado en el futuro, lo dejaré ir y tendré una larga conversación con el gran dios Taichu. Con las exclamaciones de estas personas, varios hilos del poder de la fe emergieron de sus cuerpos. Estos hilos se condensaron a una velocidad casi visible a simple vista y se fusionaron en el rayo de luz de la resurrección. Una escena como esta llamó rápidamente la atención de muchas personas. ¿Qué es esto? La mayoría de la gente desconocía el poder de la fe. Sin embargo, una luz inusual parpadeó en los ojos de las 5 diosas antiguas en este momento. Este es el poder de la fe, y solo los dioses que tienen control sobre las leyes pueden absorberlo. Sus miradas siguieron estas fuerzas de la ley, y sus ojos finalmente se posaron en la figura dentro del rayo de luz de la resurrección. El que absorbió el poder de la fe en este momento fue el emperador celestial. Detrás de Su Qingyi, una antigua diosa que vestía una armadura de batalla ajustada y parecía una diosa de la guerra se acercó y dijo: Hermana mayor, ¿por qué el emperador celestial está absorbiendo este poder de la fe? Podría ser que, la antigua diosa no terminó su oración. Pero su significado era claro.
En este punto, también comenzó a sospechar que los recuerdos dentro del rayo de luz de la resurrección eran del emperador celestial. Si ese fuera el caso, significaría que el emperador celestial era Dios Taichu. Pero, por el contrario, el aura de Taichu había surgido del cuerpo de Lin Feng antes. Esto confundió incluso a la antigua diosa, por lo que no terminó la oración. Los ojos de Su Qingyi también mostraron una expresión de confusión a un lado. Cuando Lon Feijian y los demás escucharon las palabras de estas diosas a su lado, su mirada se volvió sospechosa. Venerable diosa, ¿no son las escenas que vemos en el rayo de luz de la resurrección los recuerdos de Taichu? Si ese es el caso, entonces Dios Taichu debe ser el que absorba el poder de la fe, ¿no es así? Entonces, ¿por qué está siendo absorbido por el emperador celestial? Lon Feijian dudó un poco y continuó solemnemente. ¿Podría ser que los dioses también hayan cometido un error? Tal vez Lin Feng no era Dios Taichu en el pasado, pero es el emperador celestial. Tonterías, fue en mi cuerpo donde aparecieron las siluetas de muchos dioses antiguos. Lin Feng apretó los dientes y miró a Lon Feijian. Sus ojos recorrieron Lon Feijian y los demás. Lin Feng, sin embargo, de repente tuvo una sensación de desánimo. Estas personas antes que él, no hace mucho tiempo, eran todos sus aliados de confianza y lo llamaban joven guerrero Lin. Pero ahora, casi todos ellos se han convertido en leales incondicionales del emperador celestial. Él, en cambio, era un hombre solitario. Tuvo que discutir con la gente sobre su vida pasada por su cuenta. Al ver el rostro desaliñado de Lin Feng, ninguno quería seguir discutiendo sobre tales temas. De repente, escuchó muchas voces emocionadas. El joven guerrero Lin Feng es la reencarnación de Dios Taichu. No cometimos ningún error. Así es, todos apoyamos al joven guerrero Lin Feng. Aunque el emperador celestial no es malvado, ¿cómo puede compararse con el joven guerrero Lin Feng? Las siluetas que surgieron del cuerpo del joven guerrero Lin Feng en este momento se han extendido por los cielos y la tierra. Todos pueden verlas. Sorprendentemente, algunos todavía se negaron a ponerse del lado del emperador celestial. Eligieron apoyar a Lin Feng en su lugar. Lin Feng, que parecía desaliñado, tenía una mirada alegre en su rostro y miró a la persona que hablaba. Sin embargo, cuando Lin Feng desvió su mirada hacia los cultivadores que acababan de hablar en apoyo de él y corrió hacia su lado, su rostro se volvió ceniciento. Lin Feng habría estado muy feliz si todos fueran cultivadores normales o incluso bases de cultivo más bajas. Pero por el contrario, estos cultivadores pertenecen a sectas malvadas que tenían una reputación terrible en el continente Lingxuan por sus métodos crueles. Lin Feng no necesitaba saber por qué estos malvados cultivadores lo apoyaron. Cuando el emperador celestial estaba en el trono, estos malvados cultivadores a menudo eran atacados y, por lo general, nunca se atrevían a aventurarse de cabeza. Sin embargo, ahora que el emperador celestial ha caído y Dios Taichu pronto resucitará, estos cultivadores malvados codiciosos, naturalmente, querían aprovechar esta oportunidad para lamer el trasero de Dios Taichu. Como el emperador celestial había muerto, no querían estar a su lado. Era comprensible que quisieran ponerse del lado de Lin Feng. Mirando a estos cultivadores malvados, uno por uno que se acercaba con rostros llenos de halagos, Lin Feng no pudo evitar contener la respiración. Si se involucraba con estos cultivadores malvados en el futuro, temía que el joven guerrero Lin se convirtiera en el diablo Lin. Lin Feng tenía la intención de deshacerse de su relación con estos malvados cultivadores para evitar disgustarse. Pero sus ojos recorrieron los rostros de Lon Feijian, Xiao Yanran y otros. Su corazón inmediatamente volvió a caer en el abismo. Ahora nadie lo apoyaba en absoluto. Las únicas que estaban predispuestas hacia él eran las 5 diosas antiguas. En contraste, estas 5 diosas antiguas eran indiferentes. Los únicos que pudieron ayudarlo a decir algunas palabras en este momento fueron estos malvados cultivadores. ¿Qué hay de malo en practicar técnicas de cultivo malvadas? Ahora son los únicos que dicen algunas palabras de justicia para mí. Este pensamiento brilló en su mente. Lin Feng apretó los dientes y asintió de mala gana a estos malvados cultivadores. Aunque Lin Feng asintió a regañadientes con la cabeza, hizo que estos malvados cultivadores estuvieran muy satisfechos. Porque esto al menos mostró que la reencarnación del dios Taichu no estaba resentida con ellos. El nombre del joven guerrero Lin Feng está a una palabra de Lin Tian, por lo que el joven guerrero Lin Feng es la reencarnación de dios Taichu. Solo por su apariencia, el joven guerrero Lin Feng y el dios Taichu Dios se ven casi iguales. Ambos tienen personalidades similares, y ambos son fríos por fuera y cálidos por dentro.
El grupo de cultivadores malvados habló cada vez más fuerte. Lon Feijian y los demás no pudieron evitar mirar a estos malvados cultivadores. Si no fuera por el hecho de que estaban más preocupados por la aparición de la memoria de Taichu dentro del rayo de luz de la resurrección en este momento, temían que ya habrían luchado contra estos malvados cultivadores. Deje que estos cultivadores malvados se liberen por ahora. Todavía es importante el asunto del emperador celestial y Taichu. Cambiaron su mirada de estos cultivadores malvados al rayo de luz de la resurrección ante ellos. La foto de portada no me pertenece ni el contenido. Capítulo 136. Dragón legendario serpenteando entre las olas. Dentro del rayo de luz de la resurrección, la silueta de Lin Tian y Xiao Chan reapareció dentro del haz de luz. Perseguidos durante 3 años, el dúo decidió abandonar el gran imperio Xuan y entrar en el imperio del espíritu de la espada, uno de los 3 grandes imperios. Pronto llegaron a Ciudad del Espíritu de la Espada, la capital del imperio del espíritu de la espada. Desde que ingresaron al territorio del Imperio del Espíritu de la Espada, los cultivadores que persiguen al dúo han disminuido drásticamente. Como resultado, concluyeron que quienes los perseguían eran del Gran Imperio Xuan. Los 3 grandes imperios tenían una relación bastante general entre sí. Incluso los miembros prominentes del Gran Imperio Xuan tuvieron que actuar con cuidado dentro del Imperio del Espíritu de la Espada. Por lo tanto, el dúo decidió viajar al lugar más próspero que pudieron encontrar dentro del Imperio del Espíritu de la Espada. Y por fin, llegaron a esta Ciudad del Espíritu de la Espada. Ciudad del Espíritu de la Espada era la ciudad capital del Imperio del Espíritu de la Espada. De un vistazo, era obvio lo grande que era. En el corazón de esta colosal ciudad, se veía una torre alta, llena de ki espiritual. El ki espiritual rodeó la ciudad como un dragón legendario serpenteando entre las olas. En el continente Lingxuan el ki espiritual dando vueltas como un dragón legendario serpenteando a través de las olas. Este ki espiritual de la era antigua no fue exagerado en absoluto. ¿De qué otra manera todos podrían cultivarse? Incluso yo no puedo evitar envidiar esta abundancia de ki espiritual. Si viviera en un lugar tan abundante en ki espiritual, ya podría haber hecho un gran avance en el reino sabio. ¿Qué sucedió exactamente en la era antigua para causar que el ki espiritual en el continente Lingxuan se agotara repentinamente y escaseara? Mientras muchos cultivadores contemplaban el estallido de ki espiritual dentro del rayo de luz de la resurrección, sus bocas se llenaron de envidia. El ki espiritual no era tan denso incluso en esas venas espirituales en el continente Lingxuan. En muchas sectas, incluso a través de formaciones espirituales, solo podían hacer que el ki espiritual fuera más grueso en el área central de su secta por un ligero margen. No podía compararse con los tiempos antiguos dentro del rayo de luz de la resurrección. Entonces había tanto ki espiritual que parecía una artimaña. Al bañarse en tal ki espiritual todos los días, incluso un mortal incapaz de cultivarse limpiaría su cuerpo y su médula y se embarcaría en el camino de la cultivación. Al principio, muchas personas no creían en las afirmaciones de Sukingi y de que una vez que el dios primordial resucitara, podría cambiar por la fuerza el físico de miles de millones de criaturas en el continente Lingxuan para que pudieran cultivar. Sin embargo, mientras miraban el rayo de luz de la resurrección, se convencieron. El dios primordial podría aumentar la cantidad de cultivadores en el continente Lingxuan docenas de veces si restaurara el ki espiritual a la mitad de lo que era en la antigüedad. ¿Qué sucedió exactamente en la antigüedad? Lon Feijian y los demás estaban intrigados por esta pregunta. Solo unas pocas diosas antiguas, como Sukingi, podrían responder a esto. Mientras las antiguas diosas permanecían en silencio, Lon Feijian y los demás no se atrevieron a preguntar. Solo podían volver sobre su mirada al rayo de luz de la resurrección frente a ellos. Había un precio por entrar en la ciudad del espíritu de la espada. Cuantos más días permanezcas adentro, más piedras espirituales necesitarás dar. Mientras huía de esta manera, Lin Tian pescó muchas piedras espirituales de los cultivadores que los perseguían. Si no, ni siquiera calificarían para vivir en la ciudad del espíritu de la espada. Lin Tian inmediatamente entregó suficientes piedras espirituales para que calificaran para una estadía de 1 año en la ciudad del espíritu de la espada. Luego, Lin Tian y Xiao Chan entraron en la ciudad del espíritu de la espada, cada uno agarrando una ficha. Esta ficha les permitió acceder a una mansión dentro de la ciudad del espíritu de la espada, que sería su hogar durante el próximo año. Antes de que los dos pudieran encontrar su nuevo hogar, aparecieron varios carruajes enormes sobre Ciudad del Espíritu de la Espada.
En el carruaje iban sentadas varias mujeres que vestían túnicas coloridas y velos en sus rostros, quienes se veían extremadamente hermosas. Mira, la del primer carruaje debe ser la santa de la secta de las 100 flores, ¿verdad? La dama alta y elegante detrás es la princesa de nuestro imperio del espíritu de la espada, también conocida como la primera belleza de la ciudad del espíritu de la espada. Escuché que estas santas doncellas y princesas se reunirían con los santos hijos de varias sectas en el pabellón Kixia. Si nos apresuramos al pabellón Kixia, aún podríamos ver su hermosa apariencia. Los ojos de muchos cultivadores alrededor de Lin Tian y Xiao Chan se iluminaron mientras corrían apresuradamente hacia un destino determinado en la ciudad. Al ver esto, Xiao Chan tenía una mirada de preocupación en su rostro. Lin Tian le dio una palmada en el hombro antes de que pudiera decir algo. Xiao Chan, regresa primero. Iré a ver si estas santas y princesas son hermosas o no, si son hermosas, serán tus amantes. Luego las llevaremos a comer olla caliente juntas. La figura de Lin Tian pronto se desvaneció en la dirección de los cultivadores que corrían mientras Xiao Chan miraba impotente. Xiao Chan se quedó sola. Se congeló por un momento antes de darse la vuelta y buscar su hogar con una expresión abatida. En el continente Lingxuan, al ver el rostro agraviado de Xiao Chan dentro del rayo de luz de la resurrección, las antiguas diosas que estaban detrás de su Qingyi no pudieron evitar consolarla. Hermana Qingyi, aunque tienes una debilidad por Taichu, si Dios Taichu sigue siendo tan irresponsable, es mejor que la hermana sea cautelosa. Las antiguas diosas no estaban satisfechas con el comportamiento de Lin Tian dentro del rayo de luz de la resurrección. Sin embargo, su Qingyi no pudo evitar sacudir la cabeza en respuesta a sus palabras. Sus ojos también se pusieron ligeramente rojos. Mirando el rayo de luz de la resurrección frente a ella, dijo suavemente: «No lo entiendes». A pesar de su personalidad impulsiva, el joven maestro es más confiable que nadie, este es también mi día más feliz. Por innumerables años, he soñado con este día muchas veces. También hubo una mirada curiosa en los ojos de las antiguas diosas cuando escucharon a su Qingyi decir esto. Lin Tian dejó a Qingyi solo para ver a esas santas y princesas, como podían ver en el rayo de luz de la resurrección. Sin embargo, su Qingyi respondió de esta manera. No había duda de que algo más había sucedido después. Dentro del rayo de luz de la resurrección, Xiao Chan no tardó mucho en encontrar la mansión que les había sido asignada. En comparación con las mansiones ordinarias, era bastante diferente. Ciudad del Espíritu de la Espada contenía mansiones que fueron cortadas individualmente usando leyes espaciales por expertos del Reino Santo. Desde el exterior, la mansión parecía pequeña y bastante ordinaria, pero al entrar, el área interior era bastante grande e incluso tenía su jardín. Naturalmente, Xiao Chan no estaba interesado en nada de esto. En este momento, solo dos cosas parecían importarle más. El primero fue el cultivo, y el segundo fue su joven maestro Lin Tian. Después de ver irse a su joven maestro, Xiao Chan no tenía ningún deseo de cultivarse. Se sentó en los escalones de piedra de la entrada de la mansión con las manos en la barbilla, esperando que Lin Tian regresara. Su espera duró varias horas. Tarde en la noche, la figura de Lin Tian finalmente fue visible en la distancia. Tan pronto como Xiao Chan vio a Lin Tian, la pequeña insatisfacción en su corazón se disipó y lo saludó con una sonrisa. Joven maestro, ¿son hermosas esas santas y princesas? Hubiera sido mejor si ella no hubiera mencionado esto. Lin Tian parecía profundamente arrepentido tan pronto como mencionó esto. No son más que pedos. Xiao Chan, no es de extrañar que estas santas y princesas se cubran la cara con velos. Una vez que se quita el velo, parecen dinosaurios, oh, ¿no sabes lo que es un dinosaurio? Hazlo. De todos modos, no son atractivos en absoluto. Lin Tian y Xiao Chan entraron en la mansión mientras murmuraba lo decepcionantes que eran las miradas de esas santas y princesas. Mientras Xiao Chan estaba distraído, Lin Tian volteó la palma de su mano, sacó un objeto redondo y lo colocó sobre la mesa. Encendió algunas velas más y las colocó encima. Xiao Chan, hoy es tu cumpleaños, ¿no? Te deseo un feliz cumpleaños. Dijo Lin Tian, mirando a Xiao Chan con una sonrisa. Una mirada de sorpresa se extendió por el rostro de Xiao Chan cuando vio a Lin Tian. Pensó que Lin Tian se había olvidado hace mucho tiempo de su cumpleaños. Pero para su sorpresa, su joven maestro siempre lo había recordado en su corazón. Además, por lo que tenía frente a ella, podía ver que su joven maestro no había planeado ver a esas santas y princesas durante el día. En cambio, los había preparado.
Xiao Chan miró fijamente esas velas, conteniendo su sorpresa. Al ver el pastel redondo debajo de las velas, preguntó con curiosidad. Joven maestro, ¿qué es esto? ¿Por qué tienes que encender velas para celebrar tu cumpleaños? Con una sonrisa, Lin Tian dijo. No lo entiendes. Esta es una costumbre en mi ciudad natal para celebrar los cumpleaños encendiendo velas en el pastel. Pide un deseo antes de que se apaguen las velas y luego sopla. Tu deseo se cumplirá, no te demores. Ven y pruébalo. Aunque estas cosas le resultaban extrañas, Xiao Chan obedeció. Era obvio que se había acostumbrado a que su joven maestro sacara estas cosas extrañas de vez en cuando. Con el corazón lleno de alegría, se paró frente al pastel, cerró los ojos y comenzó a pedir un deseo. Antes de que pudiera completar su deseo, la voz de Lin Tian reverberó en sus oídos. Xiao Chan, tu deseo debería ser corto, no tan largo. Si continúas así, la vela se apagará. Cuando Xiao Chan abrió los ojos, casi todas las velas estaban quemadas. A instancias de Lin Tian, Xiao Chan infló sus mejillas y sopló las velas una por una. Luego, Lin Tian llevó a Xiao Chan al jardín de atrás. Preparó muchos juguetes de aspecto extraño, como una montaña rusa, y llevó consigo a Xiao Chan. Se divirtieron toda la noche. Al amanecer, el sol brilló sobre el dúo, que rebosaba de alegría. Capítulo 137. Tribulación inmortal. Cuando Tsukimi vio su yo pasado dentro del rayo de luz de la resurrección, también tenía la misma expresión de alegría. Ella se puso triste después de eso. Durante incontables años, ella no había sentido esta alegría. Se había quedado sola desde que se fue su joven maestro. El sentimiento único que tenía cuando estaba con su joven maestro se había ido, a pesar de muchas otras diosas antiguas que habían venido después de ella. En aquel entonces, el joven maestro dijo que cuando se cerraran los rastros del cielo, definitivamente regresaría. La expresión sombría de Tsukimi se disipó gradualmente mientras pensaba para sí misma. Estaba segura de que aunque se desconocía el método por el cual su joven maestro resucitaría, él no la engañaría. Dentro del rayo de luz de la resurrección auge. Hubo un destello de trueno. Relámpagos y truenos estallaron por todas partes, y los vientos aullaron. Dos figuras se escondían en una cueva durante una tormenta. Xiao Chan, prepárate. Me voy. Joven maestro, adelante. En medio de esta turbulenta tormenta eléctrica, la figura de Lin Tian se elevó hacia el cielo después de una breve conversación, y un aura del reino inmortal surgió repentinamente de su cuerpo. Retumbar. Cuando los truenos en los alrededores se intensificaron repentinamente, una serpiente de energía eléctrica se estrelló contra Lin Tian. En el continente Lingxuan este es Lin Tian pasando por la tribulación inmortal, ¿verdad? Así es. Está aprovechando el clima tormentoso para pasar las tribulaciones sin ser descubierto. A pesar de ser un inmortal, es extremadamente cauteloso. Lin Tian, que experimentó la tribulación inmortal dentro del rayo de luz de la resurrección, dejó a la mayoría de las personas sin palabras. Para los cultivadores, la tribulación inmortal fue de gran importancia. Uno podría volverse inmortal después de someterse a ella. Lin Tian parecía estar bien dentro del rayo. Incluso durante la tribulación inmortal, fue cauteloso. Dado que en la antigüedad había personas fuertes en todas partes, la sensación de quedarse sin palabras se dispersó rápidamente. Al mismo tiempo, la misma pregunta resurgió en sus mentes. ¿Qué pasó con el ki espiritual del continente Lingxuan entre la antigüedad y ahora? Durante la antigüedad, nadie podría haber imaginado que uno realmente pasaría por la tribulación inmortal en un clima tan tormentoso. Tal clima en realidad aumentaría la intensidad de la tribulación inmortal. Auge. Auge. Con el trueno aumentando en intensidad, Lin Tian tuvo dificultades para lidiar con la tribulación. Incluso hubo momentos en que esos rayos aterradores casi golpearon a Lin Tian. Xiao Chan se paró en la entrada de la cueva mirando al cielo, observando a Lin Tian sufrir la tribulación inmortal con envidia y preocupación. Su base de cultivo ya había alcanzado las últimas etapas del reino de entrada Dao. Estaba a solo un paso de hacer un gran avance en el reino logro del Dao. Su talento también fue considerado admirable por la mayoría de la gente. Xiao Chan, sin embargo, tenía muy baja autoestima porque Lin Tian era su estándar. De hecho, aunque era mayor que Lin Tian, su base de cultivo estaba muy por debajo de la de Lin Tian. Cuando Xiao Chan levantó la cabeza para mirar al cielo, un anciano de pelo blanco apareció en silencio a su lado.
Salió de la lluvia torrencial paso a paso, aparentemente sin verse afectado por la lluvia torrencial sobre su cabeza. Niña, ven conmigo. Fue solo después de que el anciano se acercó a Xiao Chan que de repente comenzó a hablar. No tenía idea de que alguien se le había acercado. Esto se debió a que estaba enfocada en Lin Tian en el cielo y se sobresaltó cuando escuchó al anciano hablar de repente. Cuando giró la cabeza para ver al anciano, la expresión de Xiao Chan instantáneamente se volvió helada. Temía que este anciano afectaría la tribulación inmortal de Lin Tian. ¿Quién eres? Después de un momento de vacilación, Xiao Chan habló. Xiao Chan sabía por el aura magnífica que emanaba del anciano que no era alguien con quien ella pudiera meterse. Su única opción era retrasarlo el mayor tiempo posible. Al escuchar la pregunta de Xiao Chan, el anciano miró hacia el cielo y dijo como si estuviera hablando consigo mismo. Menos de 20 años, pero está pasando por la tribulación inmortal. Es realmente digno de ser el que le interesa a su majestad. Después de un suave suspiro, el anciano volvió a mirar a Xiao Chan y dijo. Vengo del gran imperio Xuan. Anteriormente, te seguí hasta el final para atraparte. Los que querían atraparte eran todos mis hombres. Eres tú. La expresión de Xiao Chan de repente se volvió fea. Debido a esta serie de capturas, se vieron obligados a huir del gran imperio Xuan hasta el actual imperio del espíritu de la espada. Sin estas personas misteriosas, ella y Lin Tian permanecerían a salvo y seguros en la mansión del viejo maestro. Les ahorraría la molestia de deambular. Cuando el rostro de Xiao Chan se volvió feo y su expresión se volvió aún más alerta, el anciano suspiró. No necesita estar nervioso. Tenga la seguridad de que no tengo mala voluntad hacia usted. Lo sabrá todo si viene conmigo a ver a su majestad. El anciano extendió la mano y agarró a Xiao Chan mientras decía esto. Este era el territorio del imperio del espíritu de la espada. Como inmortal del gran imperio Xuan, tenía que estar siempre alerta. Cuanto más rápido resolviera las cosas, mejor. En cualquier caso, Xiao Chan frente a él era casi incapaz de resistir. Mientras que Lin Tian, que podía proteger a Xiao Chan, estaba pasando por la tribulación inmortal. Parecía que tenía dificultades para hacer frente a las tribulaciones, por lo que no había forma de que pudiera intervenir. El anciano eligió intencionalmente este momento para aparecer. Una luz brillante brilló sobre la cabeza del anciano justo cuando estaba a punto de agarrar a Xiao Chan. En la mano de Lin Tian había una bola de truenos y serpientes relámpago. Casi como si fuera un dios celestial, descendió del cielo y estrelló la serpiente eléctrica contra el anciano con una fuerza abrumadora. Al ver la apariencia relajada de Lin Tian, el anciano en realidad estaba un poco perdido en sus pensamientos. Algo no estaba bien. Lin Tian parecía estar luchando con las tribulaciones en este momento. Convirtió la tribulación inmortal en un juguete en un abrir y cerrar de ojos. Este mocoso no se tomó en serio la tribulación inmortal. Estaba fingiendo que me revelara en este momento. El anciano se dio cuenta repentinamente cuando estos truenos se estrellaron contra él. El anciano sonrió con amargura, y mostró completamente su base de cultivo del reino inmortal y resistió el trueno con todas sus fuerzas. Mientras el anciano estaba ocupado soportando el trueno, Lin Tian, que estaba delante de él, se dio la vuelta rápidamente, extendió la mano y tiró de Xiao Chan, y se escapó. El anciano se quedó de pie, con los ojos muy abiertos y solo, mientras el trueno se disipaba. Ahora entendió por qué el gran imperio Xuan envió a tantos expertos antes, pero no pudo capturar a Lin Tian y Xiao Chan. El anciano temía que si Lin Tian no se hubiera preocupado por Xiao Chan y no la hubiera tomado, habría sufrido una gran pérdida. El anciano soltó una risa amarga. Asimismo, su silueta pronto se desvaneció. La ciudad del espíritu de la espada, Lin Tian y Xiao Chan regresaron a su mansión en la ciudad. Oyeron un golpe en la puerta antes de que pudieran recuperar el aliento. Simultáneamente, escucharon la voz del anciano del reino inmortal de antes. Señor Lin Tian, señorita Xiao Chan, los estoy buscando a ambos. No tengo rencor hacia ustedes. Por favor, vengan conmigo. Una potencia del reino inmortal tomó la iniciativa de buscarlos. Uno no podía ser descuidado, independientemente de la intención maliciosa. Después de advertir a Xiao Chan, Lin Tian se acercó para abrir la puerta. El anciano de antes estaba parado afuera de la puerta. El anciano miró a Lin Tian y Xiao Chan adentro y transmitió una serie de pensamientos directamente a sus mentes con su sentido divino. Lin Tian y Xiao Chan quedaron atónitos de inmediato por el contenido transmitido por el anciano. ¿Xiao Chan realmente posee el linaje real del gran imperio Xuan?
Lin Tian se volvió hacia Xiao Chan después de congelarse por un momento. Desde que podía recordar, Xiao Chan vivía en la mansión en ruinas de la familia Lin. Los padres de Lin Tian habían acogido al huérfano. ¿Quién hubiera pensado que este huérfano en realidad tenía el linaje real? Esta noticia sacudió no solo a Lin Tian sino incluso a Xiao Chan en ese momento. Capítulo 138. Te llevaré a ver los fuegos artificiales. En el continente Lingxuan, hermana mayor, ¿es cierto que vienes de la antigua familia real? La diosa con armadura de batalla detrás de su Qingyi preguntó en voz baja. Habiendo vivido la era antigua, las antiguas diosas sabían lo que significaba tener un linaje real. La leyenda decía que la antigua familia real tenía líneas de sangre extraordinarias. Cuando se activaba el poder de la línea de sangre, uno podía desbloquear muchas habilidades increíbles. Mirando el rayo de luz de la resurrección ante ella, su Qingyi dijo con calma. No pertenezco a ninguna familia real antigua. Fueron ellos quienes cometieron el error. ¿Cometieron un error? Varias diosas antiguas miraron el rayo de luz de la resurrección ante ellas con consternación hacia Xiao Chan y Lin Tian, quienes ya estaban planeando seguir al anciano y seguirlo juntos al gran imperio Xuan. Según su Qingyi, ella no provenía de la familia real del gran imperio Xuan. Si ella siguió al anciano al gran imperio Xuan, no estaría todo expuesto. En el gran imperio Xuan, estarían expuestos. Independientemente de cómo se mire, no era una situación positiva, ¿verdad? Luego, al ver que su Qingyi no quería seguir hablando de este tema, dejaron de preguntar. Solo podían volver sobre su mirada hacia el rayo de luz de la resurrección ante ellos. Dentro del rayo de luz de la resurrección, Lin Tian y Xiao Chan estaban sentados en un bote volador. Solo los tres grandes imperios imperiales fueron capaces de hacer este tipo de hidroavión. Estaba incrustado con los símbolos de los tres grandes imperios imperiales. Aunque no era el más rápido, ofrecía un lujo extremo. Casi todos los materiales utilizados para construir el hidroavión eran preciosos. Incluso estaba lleno de todo tipo de tesoros preciosos. Uno podría decir cuán prósperos eran los grandes imperios imperiales con solo mirarlos. En este momento, Xiao Chan claramente estaba lleno de temor, simplemente no estaba de humor para ver estos tesoros. Joven maestro, si el gran imperio Xuan realmente está experimentando conflictos internos como dijo el Elder Ma, entonces podríamos tener problemas si regresamos. El Elder Ma era el anciano que los visitó anteriormente. Según el Elder Ma, Xiao Chan era del gran imperio Xuan, descendiente directo de Sichuan, el emperador número 390. La tarea de traer de vuelta a Xiao Chan fue asignada al anciano maya que era digno de confianza. El Elder Ma les dijo a Lin Tian y Xiao Chan que el abandono de Xiao Chan era básicamente un drama judicial de rutina. Cuando nació Xiao Chan, se descubrió que era descendiente directa de la familia real. En el gran imperio Xuan, algunas personas no querían ver el nacimiento del linaje real, por lo que enviaron personas para asesinar a la madre de Xiao Chan. Originalmente, todos pensaron que Xiao Chan, el bebé, también había muerto. Hace solo unos días, la familia real del gran imperio Xuan se dio cuenta de que todavía quedaba un linaje directo. Posteriormente, los expertos buscaron a Lin Tian y Xiao Chan. Mirando el rostro ansioso de Xiao Chan, Lin Tian sonrió y dijo reconfortantemente: podemos irnos si no quieres regresar. Yo, tu joven maestro, soy un experto en el reino inmortal. Si realmente deseamos escapar, incluso los cultivadores del gran imperio Xuan tendrían dificultades para atraparnos. Xiao Chan dudó por un momento. Al final, apretó los dientes y dijo: joven maestro, todavía es necesario que vaya al gran imperio Xuan. Mientras Xiao Chan continuaba, su rostro se volvió más pesado. En primer lugar, quiero saber por lo que pasaron mis verdaderos padres. En segundo lugar, quiero volverme más fuerte para poder convertirme en el joven maestro, o al menos dejar de retenerlo. Durante estos pocos años, Xiao Chan siguió a Lin Tian y se escondió en diferentes lugares. Si Lin Tian estaba solo, con su base de cultivo, no había necesidad de estar tan atento. Particularmente ahora que Lin Tian ya había ascendido al reino inmortal. Sin embargo, Xiao Chan todavía era solo un cultivador de entrada Dao. En su corazón, Xiao Chan sabía que nunca podría atrapar a Lin Tian si no hubiera otras oportunidades. Era su sueño quedarse con su joven maestro para siempre. 100 años. Miles de años. 10.000 años. A menos que su base de cultivo se mantuviera al día con la de Lin Tian, este sueño sería imposible. Por supuesto, eran solo los propios pensamientos de Xiao Chan, que no quería compartir.
Lin Tian y Xiao Chan tardaron varios días en llegar a la capital del gran imperio Xuan. Xiao Chan fue tratada con el más alto honor debido a su linaje real. Del mismo modo, Lin Tian fue muy apreciado. Como una potencia de nivel inmortal de menos de 20 años, Lin Tian casi podría obtener estos tratamientos en cualquier lugar. Aún así, hubo algunos jóvenes maestros tontos que querían provocar a Xiao Chan y Lin Tian durante este tiempo. Sin embargo, estos jóvenes maestros irrespetuosos estaban muertos de miedo cuando se pararon frente a Lin Tian. Al final del día, todavía era un mundo de Lingxuan donde el cultivo y la fuerza eran primordiales. Su Chuan, el emperador del gran imperio Xuan, quería mostrar el linaje real de Xiao Chan en público medio mes después de que Lin Tian y Xiao Chan llegaran a la capital del gran imperio Xuan. Mientras Xiao Chan tuviera un linaje puro, nadie podría objetar su estatus real en el futuro. En el majestuoso palacio imperial del gran imperio Xuan, bajo la mirada de muchos cultivadores de alto rango, Xiao Chan fue llevado al centro del palacio. Incluso Lin Tian, en este momento, solo podía hacerse a un lado y mirar a Xiao Chan en el centro del palacio. En el centro del palacio, Xiao Chan se paró frente a un antiguo tesoro que parecía un caldero. Se pinchó el dedo de acuerdo con el procedimiento que le habían dicho hace mucho tiempo. Una gota de sangre cayó instantáneamente en el gran caldero. Cuando la sangre de Xiao Chan se fusionó con el líquido que fluía dentro del caldero, rápidamente apareció una pantalla. La pantalla mostraba la vida de Xiao Chan desde el momento en que nació hasta ahora. Mientras pudiera ver su pasado, todo sería claro para ella. Esta era la mejor manera de detectar su línea de sangre. Inmediatamente después de la aparición de las imágenes en la pantalla, hubo un alboroto. Porque en la pantalla, Xiao Chan no nació de la primera hija de la familia real, sino que nació en una familia común. Tan pronto como nació, un grupo de cultivadores irrumpió en su casa y mató a sus padres. Fue entonces cuando Xiao Chan fue llevado a la primera hija de la familia real. Realizó algún tipo de ritual en Xiao Chan usando una gota de su línea de sangre. El cuerpo de Xiao Chan también tenía un aura del linaje real. Para su propia hija, la primera hija de la familia real quería dejar morir a Xiao Chan. Aunque Xiao Chan no tenía hogar y era miserable, no murió. Al final, los padres de Lin Tian la recogieron y desde entonces se ha desempeñado como sirvienta en la mansión Lin. En el continente Lingxuan la familia real del gran imperio Xuan no es su familia. Son sus enemigos. La primera hija real del gran imperio Xuan también es despiadada por querer que otro niño muera por el suyo. ¿No es esto desastroso? ¿La gente del gran imperio Xuan dejaría ir a esta chica Xiao Chan? La multitud murmuró mientras miraba la imagen dentro del rayo de luz de la resurrección. Xiao Chan dentro del rayo de luz de la resurrección ahora era la antigua diosa, pero no lo sabían. Por lo tanto, solo era cuestión de luchar por Xiao Chan. Todos alrededor de Su Qingyi, incluido Lin Fen, la miraron solemnemente. Era algo por lo que no esperaban que pasara Su Qingyi. Particularmente en este momento, Su Qingyi estaba rodeada por innumerables expertos del gran imperio Xuan. Ni siquiera sería capaz de salir viva de este salón ahora que la verdad sobre su vida estaba expuesta. Incluso Lin Tian, un inmortal, no pudo salvarla. Después de todo, había docenas de inmortales en el salón. Dentro del rayo de luz de la resurrección, después de que se expuso la vida de Xiao Chan, varias personas prominentes se destacaron como se esperaba. Su Majestad, esta mujer no tiene linaje real, y tiene una venganza contra la familia real por destruir a su familia, por lo que no puede quedarse atrás. En el salón principal en este momento, el rostro del emperador Suchuan del gran imperio Xuan estaba igualmente sombrío. La prueba de línea de sangre de Xiao Chan había fallado. Era evidente que ya no le importaba esto. Con un movimiento casual de su mano, se dio la vuelta y se fue. Muchas figuras prominentes en el salón rodearon inmediatamente a Xiao Chan. Este cambio de expresión fue incluso evidente en el rostro del anciano Ma, quien antes había sido muy respetuoso con Xiao Chan. Xiao Chan, rodeado de tantos sabios y potencias de nivel inmortal en el medio, no podía respirar debido al aura intensa que emanaba de ellos. Aún más pánico llenó su rostro. Fue entonces cuando su palma fue agarrada por una mano. Xiao Chan, vámonos, te llevaré a ver los fuegos artificiales. Con personas tan poderosas a su alrededor, Lin Tian, que estaba junto a Xiao Chan, parecía grave pero sonreía de manera extraña. Auge. Retumbar. Hubo un sonido penetrante en auge que venía de todas las direcciones al mismo tiempo.
Toda la ciudad capital del gran imperio Xuan parecía estar bajo el ataque de muchos cultivadores. Sin embargo, nadie pudo detectar el aura de un cultivador hostil. Muchos cultivadores dentro de la ciudad imperial del gran imperio Xuan quedaron atónitos por esta extraña situación, incluidos los cultivadores que rodeaban a Lin Tian y Xiao Chan. Mientras estos cultivadores estaban atónitos, Lin Tian agarró a Xiao Chan y huyó de la ciudad imperial del gran imperio Xuan. Los inmortales que sintieron su escape querían perseguirlos, pero no pudieron. Lin Tian arrojó los objetos negros uno por uno. Estos objetos explotaron con una explosión antes de tocar el suelo. Para la mayoría de los cultivadores, este nivel de explosión no causaría mucho impacto, pero estos cultivadores se detuvieron inconscientemente. El suelo de la ciudad imperial fue así volado en pedazos. Además, en este momento exacto, el sonido de las explosiones se podía escuchar en toda la ciudad capital del gran imperio Xuan. La ciudad capital del gran imperio Xuan estaba llena de una nube de humo visible a simple vista. El caos se apoderó de esta enorme ciudad en cuestión de minutos. Para cuando muchos expertos del gran imperio Xuan calmaron el caos, Lin Tian había huido hacía mucho tiempo con Xiao Chan. Capítulo 139. La plataforma de ascensión. En el continente Lingxuan polvo negro. ¿Qué es esto? El poder de esta explosión es comparable al ataque de un cultivador innato. De hecho, cuanto más polvo negro hay, más poderoso parece volverse cuando explota. Parece que se puede establecer el tiempo de erupción de la pólvora negra. Además, el sentido divino no puede detectar su presencia, lo que la convierte en una excelente herramienta para acciones sospechosas. ¿Es Lin Tian realmente Dios Taichu? ¿Cómo se le ocurrieron tantos inventos extraños? Algunos cultivadores de bajo rango no pudieron evitar exclamar en este momento. Según ellos, el polvo negro que Lin Tian había encontrado dentro del rayo de luz de la resurrección fue suficiente para hacerlos estallar. Incluso los mortales podrían preparar este polvo negro. En consecuencia, los cultivadores de menor rango en el continente Lingxuan temían que su estatus cayera en picado en el futuro. Hasta el momento, Taichu no había resucitado. Tal escena hizo que estos cultivadores de bajo rango lucieran deprimidos. Su única esperanza era que, después de la resurrección del dios Taichu, restauraría el ki espiritual del continente Lingxuan para que también les permitiera elevar su base de cultivo. Los haría menos propensos a ser explotados por pólvora negra mundana en el futuro. Es realmente digno de la vida anterior de Lord Lin Feng. Fue solo a través de tal ingenio que Lord Lin Feng pudo sobrevivir entre muchos expertos inmortales y salvar a Xiao Chan. El continente Lingxuan seguramente será transformado por cosas como la pólvora negra, y todo esto se debe a Lord Lin Feng. Lord Lin Feng fue sabio e ingenioso incluso en esta vida, de lo contrario, habría sido imposible atrapar al emperador celestial. En voz alta, los cultivadores malvados elogiaron a Lin Feng. Si no complacieran a Lin Feng, no volverían a tener esta oportunidad. El último cultivador malvado, en particular, quería elogiar a Lin Feng por derrotar al emperador celestial. Antes de que terminara de hablar, se dio cuenta de que había cometido un error. Todos en el continente Lingxuan presenciaron en la pantalla la crianza precisa de Lin Feng por parte del emperador celestial. En este punto, mencionar este asunto nuevamente fue como abofetear a Lin Feng en la cara. La expresión de Lin Feng inmediatamente se volvió fea después de escuchar al malvado cultivador mencionar las palabras emperador celestial. Miró al cultivador malvado. La ira de Lin Feng se disipó solo cuando lo vio asustado. Volvió su mirada hacia su Qingyi, la antigua diosa del costado. Con una sonrisa, Lin Feng dijo: Mayores, me parece recordar algo del pasado, cuando Señor Su y yo escapamos del gran imperio Xuan, encontramos un lugar donde nadie podía encontrarnos y nos establecimos para cultivar a gusto. Habló con calma como si fuera Lin Tian dentro del rayo de la resurrección. Sin embargo, Su Qingyi frunció el ceño ante sus palabras. Miró a Lin Feng de arriba abajo varias veces, pero no dijo nada. Con un leve suspiro, volvió a mirar el rayo de luz de la resurrección que tenía delante. Lin Feng estaba algo atónito por la reacción de su Qingyi. Su especulación era que, dado que Lin Tian y Xiao Chan habían ofendido al gran imperio Xuan y causado el caos en la ciudad capital, definitivamente serían perseguidos por el gran imperio Xuan. Bajo tales circunstancias, ciertamente deberían encontrar un área desocupada, esconderse y cultivar a gusto. Sin embargo, al ver la reacción de su Qingyi, ese no parece ser el caso. La cara de Lin Feng se puso fea debido a esto y no pudo evitar quejarse. Mi comportamiento en mi vida pasada fue demasiado impredecible.
Dentro del rayo de luz de la resurrección, Lin Tian se llevó a Xiao Chan con él y no huyó de la ciudad capital del gran imperio Xuan, sino que la rodeó. Luego, Lin Tian cortó personalmente tanto su firma aquí como la de Xiao Chan, así como su presencia. Luego, los dos pasearon y volvieron a entrar en la ciudad capital del gran imperio Xuan. Estamos en la oscuridad bajo la lámpara, Xiao Chan. El lugar más seguro es el lugar más peligroso. Si huimos, los inmortales del gran imperio Xuan eventualmente nos encontrarán afuera. Por un tiempo, debemos quedarnos en el capital del gran imperio Xuan en paz. Lin Tian le explicó a Xiao Chan su intención cuando entraron a la ciudad. Varios días después, el gran imperio Xuan les envió un aviso de búsqueda. Además, se movilizó una gran cantidad de expertos del gran imperio Xuan para arrestarlos, abandonando la ciudad imperial y viajando por todo el imperio. Nadie podría haber creído que Lin Tian y Xiao Chan fueran tan audaces como para quedarse en el lugar más cercano a la ciudad imperial del gran imperio Xuan y pasear casi todos los días. Cuando el gran imperio Xuan comenzó a relajar los avisos de búsqueda contra Lin Tian y Xiao Chan después de unos años de esconderse en la capital, comenzaron a considerar irse. Sobre la ciudad capital del gran imperio Xuan, un enorme carro apareció de repente en este día. Una rueda del tamaño de la mitad de una montaña formaba una de las ruedas del carro. Una bestia extraña similar a un unicornio tiraba del carro, y sus 4 extremidades ardían en llamas, dándole una apariencia extremadamente majestuosa. Al ver aparecer este carro en este momento, todo el gran imperio Xuan se desbordó porque el carro tenía un nombre llamado carro de Taichu. El dueño del carro era la persona más fuerte de la raza humana, como lo implica el nombre. Sosteniendo la ficha de Taichu, la raza humana Taichu podría conducir el carro y patrullar en cualquier lugar del continente Lingxuan. Donde quiera que iba, todos le obedecían. Transmita la orden de la raza humana Taichu. Todos los inmortales del gran imperio Xuan, corran inmediatamente al monte Taichu y trabajen juntos para construir la plataforma de ascensión. Una voz fuerte sonó desde el carro. Al principio, nadie sabía qué era la llamada plataforma de ascensión cuando llegó el carro de Taichu. A medida que pasaba el tiempo, los cultivadores de todas partes comenzaron a escuchar más y más acerca de la plataforma de la ascensión. La llamada plataforma de ascensión fue un supertesoro creado al reunir a todas las personas poderosas e innumerables tesoros preciosos de la raza humana. Podría rasgar la membrana de la pared del mundo y conectar otros mundos de nivel superior. En el futuro, los cultivadores podrían atravesar los límites del reino eterno y alcanzar un reino superior. Esto fue mientras se abrió el canal de conexión con otros mundos de alto nivel. Para atravesar el reino actual, muchos cultivadores humanos, incluido Taichu, construyeron esta plataforma de ascensión. En el continente Lingxuan, los cultivadores solo podían cultivar hasta el reino eterno. Era cierto que los cultivadores en el reino eterno eran fuertes, pero no eran inmortales. Solo podrían vivir por la eternidad en un reino superior. En el continente Lingxuan, cuando apareció la plataforma de ascensión, innumerables cultivadores en el continente Lingxuan quedaron atónitos y luego hubo un alboroto. No puede ser debido a esta plataforma de ascensión que el ki espiritual de nuestro continente Lingxuan se derrumbó, ¿verdad? Incluso me pregunto si la puerta de bronce donde aparecieron los demonios extraterrestres también está relacionada con esta plataforma de ascensión. Si nuestra suposición es correcta, los cultivadores de la era antigua causaron su propia desaparición. Casi destruyeron el continente Lingxuan. Espera. ¿No notaste que el título antiguo Taichu representaba al humano más fuerte, pero ahora, Taichu solo se refiere a una persona? No hay necesidad de mirarme. Ya estoy confundido. Solo quiero saber quién es la reencarnación de Taichu entre el emperador celestial y Lin Feng. Cuando Su Qingyi y los demás vieron la plataforma de ascensión dentro del rayo de luz de la resurrección, sus expresiones cambiaron. Particularmente Su Qingyi. Ella consideraba que la plataforma de ascensión era la fuente de toda destrucción. Sus ojos recorrieron los rostros de todos a su alrededor. Al ver la mirada curiosa en los rostros de la multitud, Su Qingyi habló lentamente. Lo adivinaste bien. Esta plataforma de ascensión es lo que causó que la era antigua pereciera. Mientras viva, recordaré esa escena cuando innumerables inmortales reunieron su poder para abrir el espacio en el cielo. Esperaban para que una potencia de alta dimensión emergiera de las huellas del cielo, pero en su lugar, encontraron una corriente interminable de demonios extraterrestres. Su Qingyi dijo en voz baja.
Las personas a su alrededor parecían serias cuando recordaron cómo el emperador celestial trató desesperadamente de cerrar la puerta de bronce en el cielo. No había duda de que si el emperador celestial no hubiera cerrado esa puerta de bronce, los demonios extraterrestres también habrían estado inundando. Capítulo 140. Una grieta en el cielo. Anteriormente, todos en el continente Lingxuan habían mirado la imagen dentro del rayo de luz como un medio para aprender sobre el pasado de Dios Taichu. Pero ahora, lo que les preocupaba era la plataforma de ascensión y los cambios masivos que ocurrirían en el continente Lingxuan. Lo único que los afectó a todos fue este cambio masivo. La plataforma de ascensión gigante en el cielo solo era vagamente visible al principio dentro del rayo de luz de la resurrección bajo su mirada enfocada. Con el tiempo se hizo evidente que la plataforma de ascensión se había convertido en una existencia casi eterna, trascendiendo tanto la ilusión como la realidad. En todo el continente Lingxuan, esta plataforma de ascensión era claramente visible. Toda la plataforma de ascensión irradiaba un suave resplandor, ya fuera de día o de noche, como otro sol suspendido en el aire. Se podía ver una mirada de deleite en los rostros de los cultivadores dentro del rayo de luz de la resurrección al ver esta plataforma de ascensión. Sin embargo, los cultivadores fuera del rayo de luz de la resurrección tenían caras cada vez más feas. Ya habían predicho que el continente Lingxuan sufriría una transformación significativa el día que se completara esta plataforma de ascensión. Al final, la plataforma de ascensión tardó varios años en completarse. Al finalizar, el carro de Taichu llevó un tambor de guerra alrededor del continente Lingxuan. Los tambores de guerra resonaron en todo el antiguo continente Lingxuan. Además de celebrar la finalización de la plataforma de la ascensión, este sonido de tambor convocó a los muchos cultivadores poderosos de la era antigua. Las potencias inmortales en el continente Lingxuan inundaron hacia la plataforma de ascensión. Si bien no participaron en la ascensión, también querían ver de primera mano cómo era el mundo superior. Había decenas de miles de cultivadores fuertes con la base de cultivo del reino inmortal y superior. Reunidos en la parte superior de la plataforma de ascensión, solo ellos incluían docenas de potencias del reino eterno. Dado que se reunieron tantas potencias incomparables, el aura aterradora parecía poder atravesar el rayo de luz de la resurrección hacia el otro lado, sacudiendo todo el continente Lingxuan. En el continente Lingxuan esto es demasiado aterrador. Había docenas de cultivadores más poderosos en la antigüedad que los que hay hoy. Es evidente por la cantidad de potencias del reino eterno. En nuestra era, solo el emperador celestial ascendió al reino eterno. Solo el emperador celestial una vez bloqueó a los innumerables demonios extraterrestres dentro de la puerta de bronce. Estos demonios extraterrestres no deberían ser un problema ahora que esta plataforma de ascensión ha reunido a tantos cultivadores fuertes. Al ver las figuras de innumerables cultivadores fuertes dentro del rayo de luz de la resurrección, muchas personas realmente temblaron. Había una mirada sospechosa en muchas caras. Esos demonios extraterrestres eran realmente aterradores. Pero incluso el emperador celestial que no había ascendido al reino eterno podría bloquear a estos innumerables demonios extraterrestres. Había tantos cultivadores fuertes en la era antigua. ¿Cómo podrían ser destruidos por estos demonios extraterrestres? Mientras miraban sospechosamente el haz de luz, la imagen cambió. Dentro del rayo de luz de la resurrección, Lin Tian y Xiao Chan observaron la plataforma de ascensión desde la ladera de una montaña. Joven maestro, usted también es una potencia del reino inmortal. ¿Por qué no se une a la diversión también? Puede obtener grandes recompensas. Xiao Chan miró hacia la plataforma de ascensión sobre su cabeza, sus ojos brillaban con esperanza. Los cultivadores más fuertes de Lingxuan han acudido a esta plataforma de ascensión más que la mayoría. Xiao Chan sintió que era su culpa que su joven maestro no fuera a la plataforma de ascensión. Con el ceño fruncido, Lin Tian respondió a Xiao Chan. Xiao Chan, este tipo de cosas de ascensión no son divertidas, además, me he convertido en la potencia del continente Lingxuan. Si asciendo ahora, me convertiré en un debilucho allí, que es algo que no deseo. Solo alguien tan estúpido haría esto. Al escuchar a Lin Tian decir esto, Xiao Chan se rió entre dientes. No importaría qué decisión tomara su joven maestro, siempre y cuando no se separara de ella. Mientras murmuraban, una luz cegadora se emitió de repente desde la plataforma de ascensión sobre ellos. En este momento, la plataforma de ascensión era aún más deslumbrante que el sol en el cielo, captando la atención de casi todos.
Todos mantuvieron los ojos bien abiertos y miraron fijamente a la plataforma de la ascensión a pesar de que la luz que emitía los picaba. Hacer clic. En este momento, el cielo sobre la plataforma de ascensión se abrió repentinamente con un sonido similar al de un trueno. Como si un espejo se hubiera hecho añicos, esta grieta creció rápidamente. Se convirtió en una gran grieta en un instante, atravesando el continente Lingxuan como un abismo oscuro. El portal al mundo superior se ha abierto. En el momento en que vieron la grieta en el cielo, innumerables cultivadores dejaron escapar sonidos de sorpresa al sentir un ki único que emanaba de él. Era una existencia antigua, desolada y extraña. Cuando los cultivadores débiles sintieron este ki, también experimentaron un sentido de adoración. En este momento, incluso los cultivadores ordinarios de la era antigua quedaron asombrados, y mucho menos los innumerables cultivadores en la plataforma de ascensión. Algunos de ellos corrieron directamente hacia esta enorme grieta sobre sus cabezas. Cuando una potencia del reino inmortal estaba a punto de atravesar la grieta y entrar en el mundo superior al otro lado de la grieta, apareció un ojo. Este ojo era inmenso. En realidad, solo se veía una parte de este ojo a través de la grieta que cubría todo el continente Lingxuan. Se sentía como si alguien estuviera mirando a través de la puerta. Esa grieta en el cielo era esta puerta. Debe ser una forma de vida del mundo superior. Alguien gritó sorprendido desde la plataforma de ascensión. Habían sentido un aura aterradora que emanaba de este enorme ojo exterior. Entre los cultivadores en la plataforma de ascensión se encontraban las potencias del reino eterno. Mientras miraban este ojo inmenso e incomparable sobre sus cabezas, incluso estas potencias del reino eterno sintieron temblores en las profundidades de sus almas. Este tipo de existencia aterradora estaba exactamente en línea con sus mentes. Debe ser una poderosa forma de vida de un plano superior. Sin embargo, su felicidad duró poco. El ojo en la grieta en el cielo desapareció repentinamente y en su lugar, había una boca abierta. Un enorme vórtice se formó dentro de su boca y se dirigió hacia el continente Lingxuan. Muchos cultivadores en la plataforma de ascensión más cercana al vórtice también fueron barridos de inmediato. Crujir. Crujir. Desde dentro de la grieta en el cielo llegó un sonido de masticación ensordecedor. La gente de la era antigua entendió a dónde habían ido los muchos cultivadores en la plataforma de ascensión. De un solo bocado, esta existencia aterradora de arriba se los comió a todos, incluidas esas potencias del reino eterno. Ver una imagen como esta hizo que muchos antiguos cultivadores se congelaran por un momento, seguidos de un miedo abrumador. Originalmente, la plataforma de ascensión era el medio para acceder a los reinos superiores. Ahora, era lo que más temían. Había muchos cultivadores fuertes en la plataforma de la ascensión que fueron devorados por la aterradora existencia dentro de esa grieta de un solo bocado. Mientras entrara en el continente Lingxuan, devorar a otros seres no representaría un problema. En el mundo exterior, dos existencias parecidas a tentáculos se asomaron a Lingxuan, queriendo ampliar la grieta. Sin embargo, evidentemente no fue tan fácil abrir este tipo de grieta espacial desde el exterior. A pesar de sus intentos desesperados, esta aterradora existencia no pudo ampliar la grieta. Después de un tiempo, parecía haber cambiado de opinión repentinamente. Su boca volvió a la grieta y sopló suavemente hacia el continente Lingxuan. Tan pronto como sopló el viento, innumerables demonios extraterrestres que emitieron una aura aterradora se precipitaron hacia el antiguo continente Lingxuan. Su número era 10.000 veces más que los que el emperador celestial había bloqueado antes. Los demonios extraterrestres pululaban por todas partes dentro de la enorme grieta que se extendía por todo el continente Lingxuan. Los demonios extraterrestres estaban densamente agrupados como hormigas, haciendo que los cueros cabelludos de las personas hormiguearan. En el continente Lingxuan, cuando los cultivadores miraron la escena dentro del rayo de luz de la resurrección sobre sus cabezas, quedaron atónitos. Sus rostros estaban congelados en este momento. Estas imágenes eran demasiado impactantes. Cuando la magnífica plataforma de ascensión abrió el mundo superior, la multitud quedó atónita. A pesar de que solo se revelaron sus ojos y su boca, su forma aterradora fue suficiente para aturdir a todos después de su aparición. En realidad, hay una existencia tan aterradora que acecha fuera del continente Lingxuan. Aplastó a esos demonios extraterrestres de una sola vez. El continente Lingxuan no será completamente destruido si esta aterradora existencia rasga la membrana del mundo y la penetra. Inmediatamente después de un breve período de silencio, muchos cultivadores comenzaron a susurrar y murmurar.
No habían oído hablar de estas historias secretas de la era antigua antes. Al ver la escena dentro del rayo de luz de la resurrección, incluso Tsukimi no pudo evitar temblar. Si bien había tratado de olvidar los recuerdos de ese año, estaba claro que estas cosas no podían simplemente dejarse de lado y olvidarse. Hermana mayor, ¿es por eso que aparecieron las huellas del cielo? En este momento, las pocas diosas antiguas detrás de Tsukimi también tenían una mirada extraña en sus ojos. Esta aterradora existencia fue llamada el rastro del cielo. Lo habían visto muchas veces, pero esta era la primera vez que veían el motivo del nacimiento del rastro del cielo. Primero creyeron que el rastro del cielo fue causado por demonios extraterrestres, sin saber que en realidad fueron los cultivadores de la era antigua quienes causaron el daño. El continente Lingxuan había sufrido infinitamente desde entonces debido a este rastro del cielo. Esto solo llegó a su fin cuando el emperador celestial lo cerró por completo. Había rastros del cielo en el continente Lingxuan durante cientos de millones de años. El cuerpo de Tsukimi tembló levemente y asintió. Así es por eso que apareció el rastro del cielo, mi señor pronto sellará el rastro del cielo. Con cada palabra que decía, la voz de Tsukimi se hacía cada vez más pequeña. Sin embargo, sus ojos estaban llenos de anticipación. Mirando hacia atrás a Lin Fen, así como al emperador celestial ubicado dentro del rayo de luz de la resurrección, Tsukimi no pudo evitar murmurar para sí misma. Una vez que todo esto termine, el joven maestro volverá. Más de 10 capítulos avanzados están disponibles en Patreon. Fin del capítulo, continuará.